Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo La biología en los medios, que organizamos, como sabéis, desde la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Fundación General de la Universidad y el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. La sesión de hoy es muy especial para nosotros porque es la última organizada por el actual equipo de gobierno de la facultad. Como muchos de vosotros sabéis, a partir de la semana que viene tendremos nuevo decano en el centro y nosotros dejaremos de organizar esta actividad, aunque esperamos de corazón que el nuevo equipo la mantenga. Queríamos cerrar este ciclo con una conferencia lo más transversal posible, que pudiera ser de interés para cualquier biólogo o incluso mejor para cualquier científico. Y si hay algo que nos une a todos los científicos, trabajemos en el campo en el que trabajemos, es el lenguaje. La herramienta más básica de comunicación entre los seres humanos y la herramienta más básica de comunicación no solo entre los científicos, sino entre los científicos y el resto de la sociedad. Obviamente el inglés es la lengua vehicular en el mundo científico, pero no podemos ni debemos olvidar que nuestro idioma, el español, lo hablan casi 500 millones de personas en todo el planeta. Debemos, por tanto, cuidarlo y utilizarlo lo mejor posible. ¿Lo hacemos los científicos? Bueno, pues esta es la pregunta sobre la que va a girar la sesión de hoy y tenemos la suerte de contar para ello con nuestro compañero Fernando Pardos, catedrático del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de esta facultad. Fernando es especialista en invertebrados marinos y dirige en la facultad un equipo de investigación en meiofauna. En lo que respecta al tema de hoy, al lenguaje, Fernando es autor de varios trabajos y artículos de divulgación sobre Darwin y su obra El origen de las especies. Ha traducido al español varios libros de zoología y quizá lo más relevante en el contexto de esta charla es que ha trabajado como científico en la Real Academia Española. Muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy aquí con nosotros cerrando este ciclo y cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, muchas gracias y vaya papelón, porque me toca a mí, como has dicho muy bien, terminar un ciclo o rematar un ciclo con algo que efectivamente es muy transversal y es algo que nos une a todos. El subtítulo de la conferencia es "Hablamos y escribimos", que debería ser casi lo mismo, los biólogos correctamente, y delante hay un "me se escucha", que es algo que se oye con una cierta frecuencia. Bueno, pues ahí tenemos a don Santiago Ramón y Cajal, nuestro eminente y famosísimo premio Nobel, con un grupo de discípulos, y parece que está regañando a alguno, y yo me atrevo a decir que es porque algo diría mal. Porque no nos olvidemos, don Santiago fue miembro de al menos 3 academias, que yo recuerde. Era miembro de la Academia de Ciencias, era miembro de la Academia de Medicina, y fue también elegido miembro de la Real Academia Española, la que a veces se llama Academia de la Lengua, pero nunca llegó a tomar posesión, y fue una pena porque su discurso hubiera sido desde luego una joya. Como decía Cristina, hablando de la herramienta que supone nuestra lengua, yo creo que está feo que esta casa, nuestra querida Facultad de Ciencias Biológicas, que ahí me temo que ya las generaciones jóvenes no están muy al cabo de la calle, pero en nuestra facultad ha habido recientemente 2 académicos de la lengua, y es una pena que nosotros, en casa del herrero, hagamos cuchillo de palo y no cuidamos nuestras formas de expresión hablada y escrita. Esos 2 académicos son, por orden de antigüedad en la academia, no sé por qué no me deja pasar, aquí sí, ahí los tenéis, son por antigüedad en la academia Rafael Alvarado, a la izquierda, zoólogo, y Ángel Martín Municio, bioquímico. No he querido poner fotos de ellos, aunque las tengo, porque me gustan especialmente esos 2 retratos. El de Ángel Martín Municio es un retrato del pintor Macarrón que está en el Salón de Presidentes de la Academia de Ciencias. Y el otro, el retrato de Rafael Alvarado, lo tengo colgado en mi despacho porque es obra de mi padre. Entonces,
pues le tengo mucho cariño. Rafael Alvarado me llevó a la academia, como decía antes Cristina, me llevó como becario. Imaginaos, Sarita Montiel era joven. Y con Ángel Martín Municio trabajé también durante años en la academia en terminología científica. Y son ellos dos los que tienen la culpa probablemente de que hoy esté aquí hablando de estos temas. Pues vamos a ello. Interesa partir de conceptos básicos. Nosotros aquí, cualquier otro científico de cualquier otro centro o institución, hacemos ciencia, ciencia con mayúsculas. Ciencia que por definición es universal, sin fronteras. La ciencia no entiende de rayas en los mapas. No hay fronteras geográficas, no hay fronteras políticas, ni sociales, ni tampoco lingüísticas. Y estas últimas, las fronteras lingüísticas, más que fronteras, son barreras para la comunicación, porque la comunicación es esencial para la ciencia. La ciencia de calidad, bueno, ahora se dice de excelencia, pero durante muchos años hemos dicho de calidad. Esa ciencia puede echarse a perder si la comunicación que hacemos de ella no es buena, no es también de calidad, no es también excelente. Y en eso tiene mucho que ver la corrección del lenguaje que utilizamos. Corrección que debe ir, en nuestro caso más que en ninguno, siempre de la mano de la precisión necesaria en nuestro oficio. Una de las cosas que caracteriza al trabajo del científico es la tendencia a la precisión. En ciencia, todos los que nos dedicamos a ella lo sabemos, no existe lo que no se hace público, lo que no se publica, lo que no se pone a disposición por lo menos de la comunidad científica. Y los descubrimientos científicos, por muy trascendentes que sean, si están metidos en un cajón, no existen. Hay que difundir la ciencia. Y esa difusión de la ciencia a muchos niveles, pero lo podemos hacer dentro de la comunidad científica, lo que se conoce como diseminación, poco menos que de boca de druida a oreja de druida, como decía Asteris, o si vamos más allá, a multitud de niveles en toda la sociedad, entonces podremos hablar de comunicación directamente. Pero claro, ¿y en qué lengua diseminamos y en qué lengua comunicamos? El problema no es nuevo, es un tanto viejito, el problema viene desde Babel. Lo que ha hecho la ciencia de una forma muy práctica y casi sin darse cuenta, Cristina hacía referencia a ello hace un momento, casi me pisa la conferencia entera, Cristina. Lo que ha hecho la ciencia es buscar una lengua franca, lo que los latinos llamaban una lengua franca, es decir, una lengua que entendiera a todo el mundo, una lengua que traspasara fronteras. Y esa lengua franca no tiene por qué ser ni fija ni inmutable. Ahora lo es el inglés, evidentemente, pero anteayer fueron el francés o casi el alemán. El proceso es histórico y tiene que ver con los sucesivos procesos hegemónicos a nivel mundial que han ido protagonizando distintos países y con ellos sus lenguas respectivas. Primero, evidentemente, el latín del mundo romano, que llegó pues, como hasta el siglo XVII o casi XVIII, siendo la lengua de la cultura y dentro de la cultura de la ciencia, por supuesto. Pero después vino el francés imperial de la mano organizativa de Napoleón, que además de ser un general de éxito, era un organizador de las urdimbres del Estado de mucho cuidado. Por cierto, que el emblema napoleónico es una abeja, muy, muy biológico, que él escogió por su laboriosidad. Y ahí tenemos figuras como Lamarck, como Buffon, como Cuvier, como Claude Bernard, como Lavoisier. Y con el cambio de siglo, ya en la frontera con el siglo XX, es Alemania. Alemania, que significa el poder. Y con el poder alemán, el poder de la ciencia alemana. Y ahí la potencia de la ciencia alemana, con todos estos personajes, vamos a ver, hay muchísimos más, evidentemente, pero os he puesto ahí unos cuantos, un Kolliker, un Schwann, un Weissmann, un Virchow, un Zeiss. Pero fijaos que vuelve ahí don Santiago Ramón y Cajal. Pero la que está señalada con un círculo rojo es su última secretaria. Él la contrató a Enriqueta, para todos, Ketty,
Ketty Levy, la contrató porque era de familia alemana, era de origen alemán y hablaba alemán como lengua materna. Y entonces Cajal lo que quería era tener a alguien al lado que le pudiese traducir perfectamente los trabajos procedentes del entonces Imperio Austrohúngaro. La verdad es que la vida de Ketty Levy es como para hacer una serie de televisión con ella. Tuve el honor de conocerla hace muchos años, recién acabada la carrera, la conocí en la Universidad Menéndez Pelayo. Ketty era hermana nada menos que de Irene Falcón, que en su día fue secretaria, un poquito más adelante, fue su hermana mayor Irene Falcón, que había tomado el apellido de su marido, fue la secretaria de la Pasionaria. Eso os da una idea de por dónde discurrió la peripecia vital de las dos hermanas que tuvieron que exiliarse, evidentemente, después de la guerra civil por motivos políticos, recalaron en China, en Rusia, y solo ya en los años de la transición volvieron a España. Pero eso lo dejamos para otro día. Después, ineludiblemente, se impuso la ciencia anglosajona, primero la británica y después la norteamericana. Y a partir de ahí hasta hoy. Hay una consecuencia de esto, y es que de este proceso histórico, y es que leemos más ciencia en inglés que en español. Y entonces nuestra cabeza se llena de vocabulario, de gramática, de construcciones y de giros anglosajones, lo cual en sí no es malo, no tiene por qué ser malo, a no ser que nos dejemos llevar por complejos, esto es algo muy español, y no sepamos deslindar las cosas. Porque al final la que sufre con una influencia excesiva de la lengua franca es nuestra lengua, la nuestra, el español, porque a veces el inglés se infiltra en nuestra lengua de muy variadas formas, algunas de ellas un tanto sutiles, casi no nos damos cuenta. Pero lo curioso es que después nuestro nivel de inglés como país no llega ni de lejos al que tiene, por ejemplo, la población de Dinamarca. Pero bueno, eso es cuestión también de otra conferencia. Y nuestra lengua. No es malo en absoluto, ni tenemos que sentirnos acomplejados porque tengamos que hacer ciencia en inglés, ni mucho menos, es la lengua franca de nuestro oficio. Es sencillamente una solución al problema de la estandarización de la comunicación científica a nivel global. He tenido que oír muchas veces reproches, cuando, como os ha contado Cristina, en mis años de trabajo en la academia me juntaba con lingüistas, con filólogos, con lexicógrafos, con traductores, y todos me decían, oye, ¿por qué los científicos no hacéis y publicáis la ciencia en español para que nuestra lengua sea un vehículo del conocimiento científico y le demos la importancia internacional que merecen esos casi 500 millones de hablantes a los que se refería Cristina antes? Pero es que el español no puede pretender ser la lengua franca de la ciencia sencillamente porque ninguno de los países que lo hablan es ni ha sido nunca una potencia científica de primer orden. Y si no producimos, no somos líderes en producción científica, tampoco entonces podemos pretender que nuestro idioma sea el vehículo para ello. Pero eso sí, el español tiene otros papeles fundamentales. Por ejemplo, la educación, en el sentido de la formación de nuevos científicos, exactamente lo que hacemos en nuestra casa, lo que hacemos en la facultad. Pero también la divulgación de la ciencia que producimos, como puente con la sociedad. Por eso es muy importante que cuidemos no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque entonces la calidad de la comunicación y del lenguaje, a eso que me refería antes, son aspectos absolutamente permeables entre sí. Entonces hay una cosa que está clara. Como veis ahí a la izquierda, creación científica. La ciencia se crea en inglés. Y cuando tomamos la terminología del inglés y nos la traemos a nuestra lengua para hacer lo que debemos hacer en nuestra lengua, que es enseñar la ciencia y divulgar la ciencia, entonces muchas veces lo hacemos a la ligera, olvidándonos de que como científicos tenemos que aplicar rigor y precisión a todo lo que hacemos, incluso a esto, a nuestra utilización de la lengua. Lo primero que aprende un traductor, del tipo que sea, es que las lenguas no son
espejos unas de otras, es decir, que no hay equivalencias exactas entre lenguas. Las correspondencias entre ellas no son biunívocas, por utilizar lenguaje matemático. Un buen ejemplo de ello son los conocidos clásicamente como falsos amigos. Y a partir de aquí, el resto de lo que os voy a contar es sencillamente poneros casuística, muchos ejemplos de muchas cosas que nos plantean problemas o que hacemos más o menos mal. En el caso de los falsos amigos, el ejemplo más típico es tabla. Table y tabla. No es exactamente lo mismo. Table no se puede traducir como tabla. Pero vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, severe en inglés, os pondré siempre el inglés en cursiva, como veis ahí, que es como se debe hacer la anotación en un idioma extranjero. Severe no es severo, porque severo en español significa riguroso, áspero, duro en el trato o en el castigo. Y sin embargo estamos hartos de oír todos los días, nosotros también lo utilizamos muchas veces, un traumatismo severo. Tengo un dolor de cabeza severo. ¿Cómo puede ser un traumatismo riguroso, áspero o duro en el trato o en el castigo? Los que eran severos era el profesor de la Casa de Papel o los dos catedráticos a los que me refería antes. Ellos sí que eran severos. Pero deberíamos traducir severe por grave. Un traumatismo no puede ser severo. Más casos. Balance. No es lo mismo que balance, aunque lo utilizamos. Deberíamos traducir balance por equilibrio, si lo que pretendemos es lo de este dibujito de aquí. Las gallinas que entran por las que salen. Eso es equilibrio, no balance. Balance es lo que hacen los niños en el balancín del parque. Uno arriba, el otro abajo, un movimiento pendular. Eso es balance. E incluso en ocasiones se llega a hablar de desbalance. Pero hablar de una situación balanceada, que es una situación que sube y baja, una situación que está continuamente en movimiento, no. Querremos decir una situación equilibrada. Fijaos en la frase, que está tomada de un caso real. El estrés oxidativo se define como un desbalance que tiene lugar a nivel celular en la generación de especies oxidantes. Desbalance no, desequilibrio, es mucho más sano. Todos los que utilizamos microscopios, hoy en día los microscopios digitalizados actuales, utilizamos una cosa a la que llamamos el balance de blancos, que no debería existir, que tenía que ser el equilibrio de blancos. Decirle al microscopio o al ordenador qué es el color blanco. Quiero que este tono sea el color blanco, aunque en realidad no lo sea así. Otro caso, descent, que no es lo mismo que descendiente, sino todo lo contrario, es el ascendiente, el antecesor, el antepasado. Por eso muchas veces, si el traductor no es un biólogo, cuando se habla de la teoría de Darwin del common descent, se traduce como descendencia común. Todo lo contrario, es la teoría de la ascendencia común. Y no digamos el evidence. Evidence no es lo mismo que evidencia, aunque lo parezca. Evidence debería ser, podemos traducirlo por datos, indicios, pruebas, hechos. Por eso la expresión que se utiliza mucho de ciencia basada en la evidencia o medicina basada en la evidencia no es del todo correcta, debería ser medicina basada en los datos. Por una razón, y es que la palabra española evidencia tiene un grado de certeza absoluto, muchísimo más fuerte que la inglesa evidence. El grado de fuerza del inglés es el equivalente a lo que nosotros decimos cuando hablamos de pruebas, de indicios, de datos, de hechos. Evidere, que se puede ver, es decir, una cosa absolutamente sin discusión. Pero precisamente en la ciencia lo que hacemos es discutir las hipótesis. Así es que no deberíamos utilizar evidencia en el mismo a la vez como una correspondencia exacta de evidence. Otro ejemplo, el connective, que lo traducimos siempre por conectivo,
Y entonces hablamos de connective tissue como tejido conectivo. El tejido conectivo no existe, y eso lo sabía muy bien don Santiago Ramón y Cajal. Los conectivos son estructuras de conexión, como los nervios conectivos perifaríngeos de los invertebrados. Pero el tejido no es conectivo, no conecta nada. Es precisamente la mayor parte de las veces un tejido casi de relleno. Es el famoso tejido conjuntivo, nada de tejido conectivo. Solid. Solid no es sólido. Solid es macizo. Ahí tenéis una esfera que es sólida, pero en realidad lo que quiere decir es que es maciza, es una bola de billar, porque la esfera de la derecha también es sólida, pero en este caso está hueca. Lo opuesto a macizo es hueco, lo opuesto a sólido es líquido o gaseoso, y evidentemente algo que es sólido no le podemos oponer líquido o gaseoso, sino que sea macizo o hueco. Por eso no podemos traducir solid por sólido. Algo parecido con process. Process no es proceso. Un proceso es una sucesión de acontecimientos, de fases, de etapas, que cada una de ellas determina la siguiente y a su vez es determinada por la anterior. Pero se utiliza mucho en el sentido de saliente, punta, cresta, cosas así. Por ejemplo, ahí tenéis un diagrama de un par de vértebras y con los rótulos en inglés se ve spinous process, transverse process. Estaría mal traducido, como lo está muchas veces, si lo traducimos por proceso transverso o proceso espinoso. Estos son ejemplos reales, he cortado y pegado de internet. Está correctamente traducido si hablamos de apófisis transversa y apófisis espinosa, que es lo que quiere decir. Por ejemplo, esto es un esqueleto de ave y típicamente en las costillas hay unos salientes que conectan unas costillas con otras y que refuerzan estructuralmente la caja torácica. Típicamente en inglés se llama uncinate process, es decir, y se traduce muchas veces por procesos uncinados. No son procesos, son los salientes uncinados. Y hay muchos más, algunos, incluso hay muchos falsos amigos aceptados. Por ejemplo, range, escrito range, y rango. Rango es nivel o categoría, pero ya se usa como indicativo de un intervalo o amplitud. Hablamos de un rango de valores. Y en cambio, un rango debería ser una categoría. Pues, yo qué sé, un sargento en el ejército, alguien tiene el rango de sargento que es más bajo que el de teniente. Pero es una categoría y sin embargo lo utilizamos como intervalo, un falso amigo que nos hemos comido y que se ha naturalizado su uso, lo cual está muy bien. Ya veremos más ejemplos de cosas de esas. Además de los falsos amigos, existen los que yo llamo parejas malavenidas. Por ejemplo, alimentario y alimenticio. Muchas veces los utilizamos indistintamente y debemos tener cuidado. Alimentario es cualquier cosa que esté relacionada con la alimentación y alimenticio es algo que alimenta. Por ejemplo, la tortilla de patatas es alimenticia. Pero el esquema de ahí arriba, en la que una planta se la come un ratón, un herbívoro, el herbívoro se lo come primero un carnívoro que es la serpiente y a ese carnívoro se lo puede comer otro carnívoro que está en la cima de la pirámide, ¿eso es una cadena alimenticia? No, es una cadena alimentaria. Y se ve lo de cadena alimenticia en todas partes, dicho un montón de veces. Hay muchos otros casos. Por ejemplo, este es peligroso. Fertilización y fecundación. Este deriva también de una mala traducción. La unión del óvulo y el espermatozoide, o la penetración del espermatozoide en el óvulo, en inglés es fertilization. Pero en español no podemos decir fertilización, o no debemos. Lo correcto es decir fecundación. Lo que pasa es que está tan absolutamente extendido que la Real Academia Española en su diccionario le pone dos acepciones y te dice que fertilizar es hacer que la tierra sea fértil o más fértil y también fecundar, unirse la célula reproductora masculina a la femenina. Y me diréis, bueno, si lo ha metido la academia, pues ya está, pues vale. Pero es que hay otra academia, que es la Academia de Medicina, que la tenéis aquí abajo, la Real Academia Nacional de Medicina de España, cuyo diccionario dice que fertilización es acción excepto de fertilizar, perfecto. Y una segunda que dice, es igual que fecundación, pero aquí, ojo, observaciones.
La Real Academia Nacional de Medicina desaconseja su uso por considerarlo anglicismo confuso e innecesario en esta acepción. Porque claro, si hacemos caso a la Real Academia Española, fertilizar y fecundar es lo mismo. Pero luego te vas a fecundo y a fértil, es decir, es lo mismo una hembra fértil que una hembra fecunda, y te dice que fecundo es que ya ha procreado y fértil es dicho de un ser vivo que es capaz de reproducirse, haya procreado, haya tenido descendencia o no, lo cual contradice la definición de fertilizar, que a veces la academia tiene estas cosas. Más cosas. Human. Human no es siempre humano. El término humano, en español, tiene dos usos. Un uso como adjetivo, que indica relación con el hombre, comportamiento humano, relaciones humanas. Y otro que se está introduciendo de un tiempo a esta parte, se está usando cada vez más, que es un uso sustantivo. Un uso sustantivo humano como individuo de la especie humana. Cuando hablamos de ensayos en humanos, cuando la película del planeta de los simios dice humano contra simio, humano versus simio, estamos dándole ahí un uso sustantivo que es un poquito forzado y que yo opino que fundamentalmente es porque no se quiere utilizar el nombre de la especie hombre, que para eso ahora me referiré a ello. Así es que lo que pasa es que la academia, otra vez, lo deja de colar de rondón en el año 2001, abrumada por un uso muy extendido. Que no es cuestión de encastillarse, que no se trata de decir que no debe ser así. Si llega un momento en que el uso se extiende y se utiliza humano como un sustantivo, pues me parece muy bien. Pero que lo que sí me parece importante, y es lo que me interesa que dejemos hoy muy claro, es reconocer que el uso sustantivo de humano como individuo de nuestra especie procede de un error de traducción facilona, de confundir human con humano. Porque luego además tenemos humane, que es humanitario, y ya la empezamos a liar. Humanitario en español solo tiene un uso adjetivo, que significa compasivo o incruento, en beneficio de la humanidad. Así es que está muy bien hablar de organizaciones humanitarias y de medidas humanitarias, pero lo que no tiene ningún sentido es lo que dicen todos los días en los telediarios. Esto es una catástrofe humanitaria. ¿Pero cómo va a ser humanitaria una catástrofe? Exactamente es al revés. ¿Cómo es incruenta una catástrofe? Será una catástrofe humana, o como queramos llamarle, pero una catástrofe muy extendida, una catástrofe cruenta, una catástrofe, no lo sé. Se pueden utilizar miles de expresiones para decir lo mismo, pero desde luego catástrofe y humanitaria no casan en absoluto. Y hablando de humanos, el nombre de nuestra especie, como decía antes, es hombre y viene del género de nuestra especie, que es el género Homo. Y es un nombre masculino. Lo mismo que hay otras especies, como ballena, como mosca, como rana, como jirafa, como encina, que lo tienen femenino, aunque alguna de ellas sea monoica. Nosotros los biólogos sí sabemos lo que es monoico. Y eso es así porque existe en la gramática española y en la lengua española lo que se llaman los nombres epicenos, que si no os acordáis os lo cuento. Y os lo cuento con un ejemplo. ¿Cómo se llama la hembra del búho? Pues búho, igual que jirafa, son nombres que siendo masculino uno, búho, y femenino el otro, jirafa, designan en ambos casos a individuos de ambos sexos. Eso es un nombre epiceno. Y nosotros, como biólogos, deberíamos distinguir perfectamente la diferencia entre el género gramatical, que es una cosa, y el sexo biológico, que es otra cosa. Porque si no lo hacemos así y confundimos las dos cosas, ¿qué hacemos entonces con la rata canguro? ¿Es masculino o femenino? Y la araña lobo, y el tiburón nodriza, y el perro salchicha, y tantos otros. Vamos a dejar esto y vamos a meternos con otra cosa. Si el término inglés, tenemos un término inglés, porque la ciencia la leemos en inglés, y nos encontramos con un término en inglés, y intentamos buscar un equivalente en español y no lo hay o no lo encontremos, podemos fabricarlo a la española o podemos adaptarlo o incluso adoptarlo,
traernos el término inglés y nos lo quedamos. Eso es, en un proceso natural de evolución lingüística, la lengua es un proceso vivo, la lengua es un ente vivo. Como tal ente vivo, evoluciona y sigue las mismas reglas de la evolución que la evolución biológica. Pues en un proceso natural habría un periodo de convivencia de varias variantes que han aparecido, pero al final solo una sobrevive. Pura selección darwiniana. Esto es lo mismo. Así, por ejemplo, nos pasó con el fútbol. Fútbol viene del inglés football y al principio se hizo una traducción directa de fútbol, balón, pie. Y se llamaba así, balompié. De hecho, todavía nos queda el Betis, que es el Betis balompié. Pero acabó transformado en fútbol, a la española, escrito así. Y el balompié está muerto y enterrado, salvo en el Betis. Pero caprichos de la lengua, con el baloncesto pasó exactamente lo contrario. La traducción directa de basketball vino para quedarse. Y hablamos siempre de baloncesto. Muy poca gente, salvo los muy frikis de este deporte, habla hoy de básquet, con Q y acabado en T. Hablamos siempre de baloncesto. Y eso es caprichos de la lengua. No tiene ningún otro secreto. Pero estos son procesos no forzados, procesos evolutivos de la lengua que requieren su tiempo de asentamiento. Pero los científicos vivimos en la inmediatez del último paper, que nos gusta mucho lo del paper, y nos dejamos fascinar por el original inglés, porque queda muy bien en una conversación, y así el discurso lo trufamos de anglicismos que muchas veces son innecesarios, solamente porque nos resulta muy cool. Queda muy cool hablar trufando y metiendo palabritas inglesas, porque da una impresión de que controlamos mucho vocabulario anglosajón. Pero es que a menudo ya tenemos palabras españolas que significan lo mismo y no las usamos una de dos. O porque es más fácil no hacerlo, utilizar una palabra inglesa en medio de un discurso español, o sea, se llama desidia, o porque efectivamente nos parece mucho más cool. Por ejemplo, pellet. ¿Para qué usar pellet si tenemos en español grumo, tenemos agregado, o mejor todavía, una palabra preciosa que es perfectamente adecuada para eso, que es pella? Las pellas de barro es exactamente el pellet que queda en un tubo de tendón. A ver si es lógico que traduzcamos el supernatán como sobrenadante. Perfecto, pero no traducimos pellet. Y no es porque sea más corto, que ya hablaremos luego de la cortedad del inglés, sino sencillamente porque, bueno, pues nos ha dado por ahí. Anglicismos de este tipo tenemos un montón. Pellet, que podría ser grumo, agregado o pella. Paper, que lo he dicho antes a propósito. ¿Por qué decir paper si podemos decir artículo? ¿Por qué decir primer si podemos decir cebador? Incluso la academia, y esto aquí está la mano de Ángel Martín Municio, y lo sé de buena tinta porque estaba yo delante. Desde 1992 está admitido cebador en el sentido de primer, y desde luego en español es mucho más descriptivo cebador que primer. Buffer, si podemos decir tampón. Además, lo que está realmente extendido en español es el verbo tamponar. Se tamponan cosas, pero en cambio voy a tamponar con un buffer. Esto es absolutamente ridículo. O cosas como el display. Display, si es una actuación, si es una exhibición, si es hay un montón, luego hablaremos también de las palabras polisémicas. Display es una de ellas, pero ¿por qué tenemos que meter display en medio de un discurso? Algo parecido ocurre cuando lo que usamos directamente del inglés no son palabras, sino construcciones gramaticales. Es decir, utilizamos palabras españolas con gramática anglosajona. Y el resultado es como unos zapatos nuevos, que duelen, en este caso los oídos, pero luego te acostumbras y no le prestas atención. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Codify for, y lo traducimos como codificar para. ¿Cuántas veces oímos al día el gen X codifica para la proteína Y? ¿Por qué para? Un código
es la transformación mediante una serie de reglas de la formulación de un mensaje. Eso es codificar. Entonces tú lo que codificas es el mensaje, es decir, en este caso, la secuencia de la proteína. Debería ser el gen X codifica la proteína Y, no para la proteína Y. Hay una cosa en la gramática española que se llama el régimen preposicional. Las preposiciones, desde a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, etcétera, etcétera. Esas preposiciones no las podemos pegar al azar a cualquier verbo, por ejemplo, o a cualquier otra palabra española. Cada verbo rige una serie de preposiciones que se le pueden aplicar. Y desde luego el verbo codificar no se codifica para algo, a no ser que estés diciendo codifico para engañar al enemigo, como hacían los alemanes con la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es el objeto de la acción del verbo codificar. Pero un gen no codifica para una proteína. Otro calco gramatical, y este tiene relación con lo que os decía hace un momento. No es cierto que el inglés sea más corto y por lo tanto más fácil. Y entonces, como es más fácil, por aquello de lo que se llama la economía del lenguaje, voy y lo utilizo. Los adjetivos en inglés se colocan, por la gramática inglesa, antes que el sustantivo. Y eso es un white horse. ¿Vale? Pero en español lo hacemos al revés y hablamos de caballo blanco. Salvo que hagamos algún tipo de recurso estilístico o poético y entonces hablamos del blanco caballo, pero una utilización así es bastante extraña en nuestro oficio. Pero sin darnos cuenta, copiamos la estructura anglosajona cuando la nuestra, que es latina, es, si me permitís, bastante más lógica, porque vamos de lo general, caballo, a lo particular. El caballo que es blanco, de color blanco. Vamos de lo general a lo particular. En inglés se dice al revés. Pero entonces lo que hacemos es copiar la estructura gramatical anglosajona y lo que decimos es gamma-globulina. ¿Por qué no lo dijimos desde el principio como globulina gamma? La globulina de tipo gamma. Y decimos betacaroteno, cuando deberíamos haber dicho carotena beta. Evidentemente, o beta-queratina, o que debería ser queratina beta, y tantos otros. A estas alturas, no seré yo quien proponga decir globulina gamma, pero por lo menos saber que eso deriva de que alguien en algún momento no tradujo bien. Ni bien ni mal, no tradujo. Gamma globulin, gamma globulina, y se quedó tan ancho. Otra que también se oye mucho, p-value. El p-valor. ¿Por qué el p-valor? En cristiano es el valor p o el valor de p, que lo utilizamos en los estudios estadísticos cuando queremos comprobar la potencia o la veracidad de una hipótesis y medimos las colas de la campana de Gauss y todas esas cosas. Afortunadamente, todavía creo que estamos a tiempo porque hay muchos casos en internet, os he puesto aquí dos. Uno que habla de el valor, el p-valor, aunque el resto está escrito en español, y otro que habla de el valor p como una probabilidad. Es decir, que ahora mismo, en este caso, estamos todavía a tiempo de tomar conciencia y hablar del valor p o el valor de p. Relacionado con lo anterior, ¿os acordáis de cuando, a lo mejor los jóvenes no, pero los viejos del lugar sí nos acordamos, cuando el carbonato cálcico se escribía en formulación como CO3Ca? Para nosotros era estupenda esa ordenación latina. Primero el carbonato, CO3, y después el calcio, cálcico, carbonato cálcico, CO3Ca. Sin embargo, la vieja UPAC, la Unión Internacional de Química Aplicada, de Química Pura y Aplicada, hizo valer la fuerza de la ciencia anglosajona, lógicamente, para que el símbolo respondiera a su denominación anglosajona, calcium carbonate. Y entonces pone delante el calcio y después el carbonato. Y entonces cámbialo, le dio la vuelta, pasando por encima de las tradiciones y del origen latino que en principio tienen todas las nomenclaturas científicas. Pues vamos a ver, quien manda, manda. Y si el código correspondiente y la comunidad científica de forma sesuda y consensuada ha decidido así, pues santa palabra, no pasa nada.
pero lo que no está de más es que sepamos de dónde viene. Afortunadamente, en español seguimos llamándole carbonato cálcico y no calciocarbonato o alguna otra lindeza por el estilo. Fijaos que además las palabras no siempre tienen la misma calificación en inglés, la misma calificación gramatical en inglés que en español. Un ejemplo, la pareja joven y juvenil en español, que no son lo mismo que la pareja young y juvenile del inglés. Ahí en ese cuadro os he puesto. Joven en español es un adjetivo que puede tener un uso sustantivo referido a personas. Un caballo joven, un vino joven, ahí actúa como adjetivo. O cuando entramos en un autobús y le cedemos el sitio a una persona mayor y nos contesta, gracias, joven. Eso es un uso sustantivo de joven. Y en cambio, juvenil es solamente un adjetivo que es relativo a la juventud, pero no es lo mismo que joven y no tiene un uso sustantivo. Es decir, si tú le cedes en el autobús el asiento a una persona mayor, no te va a contestar gracias juvenil, te va a contestar gracias joven, porque juvenil no tiene ese uso. ¿Eso qué significa? Eso significa que en español no es correcto referirse a los juveniles, sino a los jóvenes. Y en inglés sí, en inglés tú puedes decir a juvenile bird y a gang of juveniles. En español no deberías, podrías decir un pájaro joven, pero no un grupo de juveniles. ¿Bien? Otra cosa es que esté muy extendido y al final es posible que lo acabemos adoptando. Pero en principio no deberíamos, sobre todo no deberíamos, insisto, por desidia. Si es que al final lo hacemos y le damos un uso absolutamente mayoritario y abandonamos el uso exclusivamente adjetivo del joven, me parecerá muy bien, eso es evolución de la lengua, no hay ningún problema, pero que sepamos que viene, que parte de un uso incorrecto. Otro calco gramatical del inglés. Los artículos. Los artículos determinados o indeterminados del español nos los comemos y a nadie ya le extraña hablar de concentración en plasma, de presencia en orina, de acumulación en hígado o, título de tesis doctoral, evolución de plumas ornamentales en machos de aves. No nos extraña y sin embargo, ¿por qué quitamos los artículos? ¿Para qué quitamos los artículos? Debería ser concentración en el plasma, presencia en la orina, acumulación en el hígado. Y la tesis se debería llamar la evolución de las plumas ornamentales en los machos de las aves, que es una construcción muchísimo más española. Recuerdo siempre que Ángel Martín Municio me decía, hay que poner los artículos porque hay que vestir el texto. Si no, no suena español. De hecho, no es que no suene español, es que a mí lo que me suena cuando oigo evolución de plumas ornamentales en machos de aves o presencia en orina es a que a mí no gustara hablar como indios de películas, sobre todo si es una película como esa, que es una serie B o serie H. Los indios no hablaban así, los indígenas americanos. Pero en todas las películas, si os fijáis, lo único que hacen es quitarle los artículos y entonces acabamos hablando como los indios por el hecho de que el inglés utiliza muchos menos artículos o casi ninguno que nosotros. Otra construcción inglesa, el abuso del gerundio. Fijaos en el ejemplo. El ácido úrico es un importante agente endógeno antioxidante, siendo capaz de neutralizar más de la mitad de los radicales libres en sangre. ¿Por qué siendo? ¿A santo de qué utilizar un gerundio ahí? El abuso del gerundio en sitios donde los anglosajones sí utilizan un being, no sé qué. El ácido úrico es un importante agente endógeno antioxidante que es capaz de neutralizar más de la mitad de los radicales libres en sangre. Por lo mismo, abusamos de la voz pasiva, porque la voz pasiva en inglés es mucho más utilizada que en español. Cualquier redactor medianamente informado te dirá que muy raramente en español deberíamos utilizar la voz pasiva. Pero si encontramos una frase como esa y lo queremos traducir, acabamos traduciendo como un estatolito calcáreo está sostenido por penachos de cilio.
que no es incorrecto, pero que no es que esté mal, es que eso resta fluidez al texto. Es mucho más sano decir unos penachos de cirio sostienen el estatolito calcáreo. Como veis, el sujeto y el predicado de la oración se han dado la vuelta. Este tipo de calcos gramaticales, cualquiera de ellos, resultan de traducir a como suena. Y entonces nos dan lugar a reacciones forzadas. Por ejemplo, esa frase que tenéis ahí, although geological data support the massive accelerated impact of the Cretaceous Palette in boundary, such evidence is lacking for the other major extinction shown in figure whatever. Si lo traducimos a como suena, a lo mejor no nos extraña mucho y lo entendemos perfectamente. Aunque datos geológicos soportan un impacto masivo de asteroides en el límite Cretácico-Paleogénico, tal evidencia es inexistente para las otras extinciones mayores mostradas en la figura X. Ya estamos hablando de evidencias. ¿La veis aquí calcada? Si nos preocupamos un poquito, redactamos mucho mejor en español. Aunque los datos geológicos sugieren un impacto masivo, no soportan un impacto masivo de asteroides en el límite Cretácico-Paleogénico, no existen pruebas, evidence, semejantes para las otras grandes extinciones que se muestran en la figura. Y nos queda una cosa mucho más fluida y mucho menos forzada que tanto uso de la pasiva. Por supuesto, cuando escribáis, ojo con la redacción, lo que se llama redacción verbosa. Imaginaos que tengo esa figura en un texto y le tengo que poner un pie de figura. Es muy típico entre los científicos que pongamos. En esta imagen podemos observar la estructura general de un pólipo. Pero vamos a ver, lo que está subrayado sobra. Pues claro que es una imagen, ahí la tengo. No me hace falta que me digan que eso es una imagen. Dice, ¿y podemos observar? Pues claro, si es una imagen la observamos, si no, estaríamos leyendo por el método Braille. De hecho, está puesta para que la observemos. Es mucho más sencillo poner un pie de figura que sea estructura general de un pólipo. Y se ha acabado. No os conforméis. Releed lo que escribís. Sea un artículo, sea una reseña, sean unos apuntes de clase, sea un examen, especialmente en un examen. No os vaya a ocurrir, como me contaba un querido amigo del profesor de esta casa, que hace muchos años en un examen le tuvo que llamar al profesor para decirle que para referirse a la luz había escrito un tipo de luz que utilizaba que era la luz ultraviolenta. Porque no lo releyó después de ponerlo. Claro, el profesor que lo leyó pues estuvo riendo una larga temporada. No te conformes, relee lo que escribes y reléelo como si lo leyera otro. Vamos a ver unos cuantos errores comunes en traducciones, que como estamos viendo son el origen de muchos de los errores que cometemos. Por ejemplo, salivar por salival. Se pone en un montón de sitios las glándulas salivares, porque traducimos directamente de aquí, de salivary glands. Salivary es salival, que es el adjetivo correspondiente a saliva. Salivar, en español, es un verbo que significa producir saliva. Así es que las glándulas son salivales, no salivales. Y un period of time, que es una expresión muy inglesa, es simplemente en español periodo. ¿Por qué of time? Pues claro, ¿de qué otra cosa va a ser el periodo? Eso es una redundancia. De hecho, la palabra periodo ya ha perdido el significado original de lapso de tiempo que se repite. Periódico significa que se repite cada cierto tiempo y sencillamente puede utilizarse como tiempo, lapso, fase, etapa, pero desde luego no periodo de tiempo, que es una redundancia tontísima. Y no digamos ya esta pareja, inmune e inmunitario. Inmune significa que tiene inmunidad. Le pasa algo parecido a lo que veíamos antes con el alimenticio alimentario. Inmunitario es relativo a la inmunidad. Así es que el immune system no es el sistema inmune. El sistema no es inmune a nada. Es el sistema inmunitario.
Inmune puede ser un individuo y también puede ser un individuo autoinmune, pero una enfermedad será una enfermedad autoinmunitaria, pero no una enfermedad autoinmune. La enfermedad no es inmune a nada, no es inmune a sí misma. Se trata sencillamente de pensar un poco lo que decimos o lo que escribimos. Hay palabras en inglés que son polisémicas, por lo que os decía antes de que las palabras no son, los idiomas no son espejos. Estas son palabras comodín, porque la riqueza léxica del inglés es mucho menor que la del español. Por ejemplo, performance. Performance se puede traducir de 1000 maneras porque significa 1000 cosas. Desde un elenco de teatro haciendo una determinada función hasta cosas como rendimiento, eficacia, resultados, actuación, prestación, funcionamiento, evolución, actividad, comportamiento, ejecución, procedimiento. De lo que se trata es de no utilizar performance porque no quiero gastar tiempo en elegir entre todas esas posibilidades que tenemos ahí. Spine puede ser espina, por supuesto, pero también puede ser columna vertebral, puede ser apófisis, puede ser eminencia, puede ser cresta, puede ser protuberancia, y su adjetivo, spinal, tiene que ser vertebral, raquídeo o medular. Aquí ya nos hemos trabado hace muchísimos años una traducción demasiado directa y hablamos de la médula espinal. ¿Por qué médula espinal? Que está ya perfectamente asentada y a estas alturas no la vamos a cambiar, pero estaréis conmigo en que después de esto debería ser médula vertebral o simplemente médula, pero no médula espinal. ¿Médula de una espina? Va a ser que no. Hay muchas dudas, digo deudas, ¿veis? También se me va a mitad la olla. Muchas dudas se pueden resolver fácilmente, solamente con pensar un poco. Hay que buscar ejemplos semejantes, a ver si en todos los casos se dice igual. Por ejemplo, si tengo que traducir del inglés el adjetivo derivado de celoma, celomic, pues me sale la duda entre ¿es celómico o es celomático? Pues debería ser celomático, porque si fuera celómico tendríamos que decir enzímico en vez de, y no, decimos enzimático. Y tendríamos que decir plántico y no, decimos plantónico. Y tendríamos que decir problemático, derivado de problema, y no, decimos problemático. Y a alguien que tiene asma no le llamamos ásmico, le llamamos asmático. Y al derivado de plásmica no le llamamos plásmico o plasmático, porque hablamos de proteínas plasmáticas, no hablamos de proteínas plásmicas. Nadie se extraña de la expresión, en cambio, retículo endoplásmico, pero debería ser retículo endoplasmático. Claro, lo que pasa es que endoplasma y reticulum tira mucho. Y a estas alturas, la expresión o el término retículo endoplásmico es absoluta y universalmente aceptado en español y no lo vamos a cambiar, pero que sepamos que debiera haber sido retículo endoplasmático. Por lo mismo, los adjetivos carpal y metacarpal no existen. Será en inglés, pero en español es carpiano y metacarpiano. Lo mismo, esos adjetivos acabados en al, empieza a resultar normal ver palabras como acrosomal, lisosomal, ribosomal, que deben ser acrosómico, lisosómico y ribosómico. Recordemos lo que hemos dicho antes con respecto al proceso y veréis cómo es frecuente ver traducida la expresión acrosomal process como proceso acrosomal, cuando debería ser saliente acrosómico o prominencia acrosómica. Otro caso, la palabra predador en español no existe, pero se utiliza mucho porque leemos en inglés predator. En español es depredador. Tampoco deberíamos utilizar solvente, a partir del inglés solvent, sino disolvente. Solvente es alguien que no tiene deudas o que puede satisfacerlas. Recordemos que todos vienen del verbo disolver, que en español el verbo solver no existe, luego no existe solvente. Pero en cambio, esto es un caso curioso, sí utilizamos soluto, pero no utilizamos disoluto, porque disoluto tiene otro significado que no tiene nada que ver con la.
También prefiero, por lo mismo, disolución a solución, por la misma razón. Pero a ver quién cambia ahora una expresión como solución salina. Le pasa lo mismo que al retículo endoplásmico, porque además solución es ambiguo. Solución es la respuesta a un problema, si le damos dos sentidos. Pero también vicariance se puede traducir por vicariancia, pues debería ser vicarianza, porque si decimos de variance, decimos varianza, pues también de vicariance deberíamos decir vicariancia. Y alopátrico y simpátrico, que son formas de especiación, de los procesos de especiación evolutiva, que vienen del inglés allopatric y sympatric, no deberían ser alopátrico y simpátrico, sino alopátrida y simpátrida. A una persona que no tiene patria, ¿cómo le llamamos? Apátrida. Pues si le llamamos apátrida, allopatric, deberíamos traducirlo por alopátrida y sympatric por simpátrida. El prefijo de, en inglés, en español debería dar des. Si decimos descafeinado por decaffeinated, decimos desfibrilador por defibrillator, deshidratar por dehydrate, y decimos desodorante por deodorant, y en cambio se ve por ahí defosforilación, decalcificante, ahí tenéis un anuncio en internet escrito en español y que dice decalcificante, y se ve muchísimo por ahí decodificar, cuando debe ser descodificar. Otra parejita, procariot, eucariot, que se suelen traducir por procariota y eucariota, que están extendidísimos. Por cierto, os he puesto, como veis, hay dos dibujos aquí, hay dos imágenes tomadas de internet para señalar las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota. Ojo con internet, que aquí la célula procariota tiene el dibujo de la eucariota y al revés, que esto está mal. Y debería ser procarionte y eucarionte, porque el sufijo en griego ente, nte, significa el que lleva o tiene. En el caso de eucarionte sería la célula que lleva o tiene un carión, un núcleo eu verdadero, mientras que la célula procarionte es la que lleva un carión, núcleo pro, digamos, primitivo o más primario. Si estuviera bien decir procariota y eucariota, por analogía deberíamos decir aplota y diplota por aplonte y diplonte. Y deberíamos decir simbiota por simbionte. Simbionte significa que tiene una vida bio compartida, sim. Eso me recuerda a que estos compuestos con el sufijo ente, nte, funcionan lo que se llama en gramática como adjetivos sin flexión de género, es decir, son invariables, no hay género, no hay masculino y femenino. Por ejemplo, caliente significa que lleva o tiene calor. Cuando hacemos un sustantivo del adjetivo, sigue sin tener flexión de género. Simbionte se puede aplicar a un animal o a un individuo masculino, y decimos un individuo simbionte y un animal simbionte, o a una especie o a un alga simbionte o una especie simbionte, y esos son femeninos. Y por eso decimos el mutante o la mutante, el agente o la agente, el paciente o la paciente, los hablantes, las hablantes, el estudiante, la estudiante, el gerente, la gerente, pero ojo, tenemos que decir presidenta porque si no nos acusan de machistas. Pues es lo mismo, es la presidente, pero es posible que el uso tan generalizado, aunque sea motivado por una razón de tipo político o social, nos haga cambiar algo que en la gramática no tiene razón de ser. Vamos con algo importante para los científicos, las unidades de medida y los símbolos. Las unidades de medida son convenciones científicas que hay que tratar con respeto. Por ejemplo, el punto y la coma como separadores en las cifras. En español solemos utilizar el punto para separar los miles, mientras que el uso anglosajón es una coma para lo mismo. Para evitar eso,
La convención del metro, que después ha derivado en una organización internacional que se llama el Sistema Internacional SI, obliga, y está publicado en el BOE, a no introducir ningún signo de puntuación en las cifras. Y o bien se ponen seguidas, si son 4 cifras que se pueden leer perfectamente, o se separan por grupos de 3 mediante un espacio, pero no con puntos ni con comas. Imaginaos que en un uso farmacéutico estamos dispensando dosis de medicamentos y en vez de poner 1, decimales 234, ponemos 1.234 y le administramos al paciente 1.234 gramos de una sustancia en vez de 1,2 o 1,234. Y lo mismo si estamos hablando de contabilidad. No te cuento lo que es tener en el banco 1.234 euros o tener 1,2. No es precisamente lo mismo. Y eso, en el mundo globalizado que tenemos, puede ser hasta peligroso. Pero es curioso además que los que ponen puntos o comas para separar las cifras no lo ponen cuando hablamos de años. Ahí tenéis una hoja de calendario, 2022 no es 2.022, es 2022 y no hace falta utilizar el punto y la coma. Otro uso anómalo de las unidades de medida, los centímetros cúbicos. ¿Cuántas veces habéis visto cc por centímetro cúbico? Desde luego en los deportes es utilizadísimo. Eso está sacado de internet. La MotoGP es la categoría reina del motociclismo. Se utilizan motos prototipos de 1000 cc de cilindrada. Incluso el título de algún programa deportivo se llama cc, centímetros cúbicos. Fijaos qué error más gordo. Gramos con una S, con una RS y con un punto. Las unidades de medida, los símbolos de las unidades de medida nunca llevan punto. Y el símbolo del gramo, no la abreviatura, el símbolo del gramo es una G, no una GR. Kilogramo es, que se escribe muchas veces así, la K es minúscula, todos los símbolos son con inicial minúscula y desde luego nos lleva una M, es KG. Solo hay unos símbolos que sí llevan inicial mayúscula cuando derivan de un nombre propio. Por ejemplo, voltio, de volta, amperio, de ampere, Kelvin, del profesor Kelvin, Tesla, de Tesla, y el grado Celsius, que no es grado centígrado, que es grado Celsius. Y se separan de las respectivas cantidades por un espacio. Aquí, en el 1000, hay un espacio entre 1 y los 3 ceros, sin punto y sin coma y sin nada. Se separan por un espacio y eso incluye el espacio de la cifra a la unidad. También tiene que haber un espacio. Incluido el símbolo del porcentaje, que estamos muy acostumbrados a verlo así y hay que escribirlo con un espacio entre el 10 y el símbolo del %. Y también con el símbolo de las monedas. Se deja un espacio, porque en realidad lo que estamos haciendo es decir que eso es una multiplicación. Es un producto que se denota en matemáticas con un espacio o con un punto centrado, en este caso con un espacio. Hay también una forma estandarizada por las normas ISO para establecer las fechas. El 4 de agosto de 1975 se escribe primero el año, después el mes y después el día, para facilitar la búsqueda en bases de datos por procedimientos informáticos. Es erróneo escribirlo, digamos, con la ordenación típica española de 4 del 8 del 75. Y por lo mismo deberíamos recordar a nuestros alumnos que la sangre del grupo O positivo no existe, que los grupos son AB0, no ABO. Vamos a ver ahora unos cuantos errores que, como hemos estado viendo, pueden proceder, tenemos usos establecidos que pueden proceder de errores y a veces no tan establecidos. Por ejemplo, el famoso medio ambiente. La culpa la tiene ese señor, que es Claude Bernard, que acuñó el concepto de milieu intérieur para describir la fisiología del fluido intersticial y que desembocó posteriormente en el fenómeno de la homeostasis de Cannon. Alguien se debió hacer un lío con el ambiente interno y el medio interno y para describir por oposición el medio externo se inventó una redundancia, medio más ambiente. Es decir, de milieu
significa medio ambiente en francés, o una cosa o la otra. Como Bernard describió el milieu interior, pues el medio interno. Si hay un medio interno es que tiene que haber un medio externo. Y entonces podríamos hablar de ambiente externo o ambiente interno, pero no. Mezclamos las dos y ponemos medio ambiente y encima le metemos un adjetivo medioambiental. Pero claro, es terrible. Vamos a ver, pensemos un poquito. ¿Se le podría haber ocurrido a alguien sencillamente hablar de el entorno en vez del medio ambiente? Vamos a pensar, si hablamos del mar, tiene sentido decir el medio marino o el ambiente marino. ¿Para qué el medio ambiente marino? Es como describir el color de las amapolas como rojo colorado. Pero el problema es que cuando las autoridades, desde 1992, aunque había organismos oficiales con el nombre desde 1972, hablan del Ministerio de Medio Ambiente, incluso llegando a la delirante denominación de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. ¿Qué pasa? ¿Que el medio marino no es medio ambiente? Pues es muy difícil ahora ya erradicar eso. Hay cambios de género. Por ejemplo, en mitocondria nosotros utilizamos, eso deriva del latín, que en singular es mitocondrion y en plural mitocondria, porque el plural latino de esta terminación acaba en A. Nosotros tomamos el plural como si fuera singular y decimos las mitocondrias, la mitocondria y las mitocondrias, cuando lo suyo, lo lógico, hubiera sido decir mitocondrio y mitocondrios. Así, por cierto, lo hacía el botánico Fonthiker a principios del siglo XX. Pero nos hemos ya quedado con las mitocondrias y eso no hay quien lo cambie. Por lo mismo, bacterium, su plural en latín es bacteria, cuando lo suyo hubiera sido que en español dijéramos bacterio y bacterios, pero nos hemos quedado con el plural latino para tanto el singular como el plural y hablamos de bacteria y bacterias. Eso es absolutamente imposible de cambiar a estas alturas. Y el espermatozoide. El espermatozoide, la palabra espermatozoide significa zooide, animal parásito del esperma, que es como la describió ese señor con cala de marmorado, que es nada menos que von Baer, y que describió al principio a los espermatozoides como animales parásitos del esperma. Eso es un error, pero nos hemos quedado con el nombre y ya se ha olvidado el origen. En el siglo XVI, Cervantes, en el Quijote, escribe murciégalo, a lo que hoy llamamos murciélago, porque sencillamente traslocamos una sílaba de sitio. Y en realidad lo que significaba la palabra es murciégalo, ratón ciego, que era el nombre que se le daban a estos animalitos en el origen, pero le hemos dado la vuelta a las sílabas y ese error se ha quedado. También decimos analítica en vez de decir análisis, cuando analítico es un adjetivo que es perteneciente relativo al análisis. Parece que queda mucho más profesional si a uno le van a hacer una analítica que si le van a hacer un análisis. Pero afortunadamente esto se queda un poquito restringido al mundo médico. Nosotros no hacemos analíticas multivariantes o analíticas de componentes principales, hacemos análisis. Lo mismo con patología y enfermedad. La hepatitis C no es una patología, aunque está muy extendido el uso en el mundo médico. La patología es la parte de la medicina que estudia las enfermedades y no tenemos que utilizarlo como sinónimo de enfermedad. El verbo alicuotar es tomar alícuotas, pero no significa coger un cachito. Pero no existe el verbo alicuotar. Lo que existe es tomar alícuotas y muchas veces además se toma mal, porque una alícuota tiene que ser siempre, por definición, un divisor exacto de una cantidad, pero que no es el propio número. 3 es la parte alícuota de 12. Así que si tenemos un volumen de 49 mililitros, tomar 5 mililitros no es una alícuota, pero 7 mililitros sí es una alícuota. Aunque muchas veces se extienda el uso a coger una parte pequeñita de algo. Otro error. A mí me enseñaron cuando estudié la carrera que el código genético es degenerado, pero la palabra degenerado significa estropeado, depravado o anormal.
es mucho menos equívoco y mucho más correcto decir que el código genético es redundante, si a lo que nos referimos es a que varios codones distintos codifican un mismo aminoácido. Pero ¿por qué sustituir el degenerate por degenerado? Lo suyo es que sea un código genético redundante. Otro caso, de proteína decimos proteico o proteínico, decimos síntesis proteica o síntesis proteínica. Debería ser síntesis proteínica, pero seguro que arrugáis la nariz, porque lo extendido es síntesis proteica. Pero el adjetivo proteico significa que cambia de formas o de ideas. De actina decimos actínico, no áctico. De alantoína, alantoínico, no alantoico. De amina, amínico, no ámico. Y de caseína y cafeína, codeína, cisteína. ¿Por qué de proteína sí decimos proteico y no proteínico? Ya hemos hablado también antes de la solución salina, que está muy arraigada como para ahora cambiarla por disolución salina. Pero vamos a ver, así funciona la lengua y así evoluciona la lengua, a veces por caminos azarosos o inesperados. Lo importante no es que se haya extendido una determinada expresión más o menos incorrecta, lo importante es que nos demos cuenta que es anómala y que estamos integrando, incorporando y aceptando una expresión que ha tenido un origen anómalo. Se llama curiosidad y espíritu crítico, algo que los científicos no deberíamos dejar de lado. Mientras sepamos lo que hacemos, no hay ningún problema. En ese sentido, a mí me gusta, cuando hay que traducir algo, conservar la etimología y fijarnos en la etimología, porque la etimología científica a menudo es descriptiva. Yo les digo a mis alumnos que los nombres son chuletas. Con media docena de raíces griegas o latinas tenemos la mitad del examen hecho. Lo que pasa es que ahora, como hemos eliminado el griego y el latín del bachillerato, ya no tenemos esas raíces griegas. Y eso convierte a la etimología en una herramienta docente inesperada, porque los estudiantes, si les cuentas una curiosidad etimológica, la asocian inmediatamente a un concepto concreto, y esas son las cosas típicas que decimos, eso no se olvida nunca. Por ejemplo, ¿sabéis de dónde viene la palabra ribosoma? Pues son unas siglas, evidentemente soma significa cuerpo o núcleo, pero rib viene de las siglas del Rockefeller Institute of Biology, que es donde se describió. ¿Y sabéis de dónde viene la palabra cadáver? Pues también son otras sílabas. En este caso es un acrónimo. Es un acrónimo latino de caro, data, vermes, que significa carne, caro, data, dada, vermes a los gusanos. Carne dada a los gusanos. Eso es lo que significa cadáver. Por eso, por conservar la etimología, a mí me gusta más cigoto con Z que cigoto con C. Por ejemplo, me gusta más la avena ácigos con Z que la avena ácigos con C. Y me gusta más hablar de los cigópteros. Afortunadamente, en zoología no existen los cigópteros con C. Todos derivan de cigos, que significa siempre par o gemelo. Hay un problema con la letra K, que viene de la transliteración de la K. La K es una letra griega, que es la capa, deriva de la capa, y que en español evolutivamente ha dado lugar a la C, a la Q o a la K. Y así tenéis términos españoles con etimologías de K, por ejemplo, cine, que viene del griego cinesis, cardias, y todo eso ha dado C, antocianina, que viene de cianos, azul, biocenosis, que viene de koinos, común, pero otras han dado Q, queratina, que viene de queras, que significa cuerno, telequinesia, quiste, anquilostoma, y entonces, pobrecita K, ¿qué le ha pasado a la K? La pobre K se ha quedado para préstamos o para neologismos, es decir, palabras que acuñamos de nuevo, como muchos términos biológicos que nos tenemos que inventar. Y aquí perdonadme que barra para casa, pero yo siempre diré quinorrinco con K porque prefiero conservar la etimología de caenorrinc y de quinorrinca, que es el nombre latino, mucho mejor que el quinorrinco con Q, que se nos pierde. Y prefiero decir quinasa con K que quinasa con Q, y prefiero decir, como casi todo el mundo, kilo en vez de kilo con Q. ¿Quién escribe ya kilo con Q? Nadie.
Y los acentos, esa frase típica que a mí me pone de los nervios, es que yo no los pongo nunca y con eso ya está justificado. Bueno, pues los acentos tienen mucho que ver con la etimología y con el origen de las palabras. Y por eso, nucléolo, centríolo, alvéolo, maléolo, ecíolo, deberían ser palabras esdrújulas, aunque hay una tendencia evolutiva en el idioma a que sean palabras llanas. Por ejemplo, eso ya ha pasado con rubeola, con arteriola, con vitriolo y con fumarola, que son casos exactamente iguales, pero que a mí me gustaría conservar todavía la etimología. ¿Y qué hacemos cuando dudamos? Pues cuando dudamos, por ejemplo, ¿se dice glucólisis o glucolisis? Pues párate y busca ejemplos. Busca palabras compuestas con lisis y encuentras análisis, hidrólisis, parálisis, catálisis, pero nunca sin la tilde, nunca sin que sean palabras esdrújulas. Y es que la regla etimológica dice que los compuestos de lisis se acentúan en la sílaba inmediatamente anterior y por eso, como son palabras esdrújulas, llevan tilde. Ojo, ojo que a veces nos podemos pasar en la hipercorrección. Por ejemplo, se corrige arqueosaurios, mejor que arcosaurios, pero está mal. No son reptiles antiguos como en arqueología o en arquinefros, que significa riñón primitivo, viene del griego arcaios, sino reptiles dominantes, arcos, como en monarquía. Lo mismo pasa con amnios. Es de plural invariable, el amnios y los amnios, que ya se ve por ahí el amnio, o con el adjetivo derivado de nomenclatura. Seguro que habéis leído alguna vez nomenclatorial. Eso no existe. Nomenclatorial es nomenclatura, que es mucho más sencilla. De nomenclatura, nomenclatural. Cuidado con los bacalados de Bilbao, que es mucho más sencillo hablar con las cosas más simples. No hay que pasarse de esto. Vamos a ver vicios o manías habituales que tenemos ya a la hora de escribir. Por ejemplo, el abuso de las siglas. Yo sé que es difícil de evitar, pero es mucho más difícil de leer si no es de la secta. Me niego a leer semejante párrafo, pero desde luego cuando uno acaba de leerlo, tiene que volver a leerlo otra vez. Porque a no ser que estés muy metido en el tema, no pillas ni una. Otra cosa, las dos Cs. Esto se ve especialmente, lo vemos los profesores en los exámenes. Sujeción, secreción, excreción, delección, infección, extracción, detección y dirección. Los 4 primeros están mal. ¿Qué hay que hacer? Pues sencillamente vámonos a una palabra derivada. De sujeción, sujetar. Si solo hay una T, es que no podemos poner 2 Ts. ¿Solo tenemos una consonante aquí? Pues también una consonante aquí. En cambio, tendríamos, y de infección tenemos infectar, CT, pues entonces me da 2 Ts. Extracto me da extracción, detectar me da detección, directo me da dirección, entonces ponemos las 2 Ts. Con un truco tan sencillo como ese no nos equivocaremos nunca. Hay también una enorme tendencia a retorcer la lengua. ¿Decimos disecar o decimos diseccionar? ¿Deberíamos decir nada más que disecar? El verbo diseccionar no debería existir, aunque lo admite la Real Academia. Y lo admite, y os lo puedo contar porque estaba yo presente, porque don Pedro Laín el Targo, maestro de lingüistas y de filósofos españoles, como era médico, le preguntaron: don Pedro, ¿se dice diseccionar? Y él contestó: sí, yo lo veo muy a menudo. Ah, pues entonces al diccionario. Y lo metieron, pero diseccionar no tiene sentido. De disecar sale disección. Si de disección volvemos a hacer otra vez otro verbo, si ya tenemos disecar, ¿por qué tenemos que fabricar otro verbo a partir de disección? Y eso es lo que hacemos con diseccionar. Nos pasa mucho, pues por ejemplo, se dice referenciar pudiendo decir referir. Se dice direccionar pudiendo decir dirigir. De referir hacemos referencia y de referencia volvemos a hacer otro verbo, referenciar. ¿Por qué posicionar si podemos decir poner, colocar o situar? ¿Por qué aperturar si podemos decir abrir? ¿Por qué influenciar
si podemos decir influir, ya no nos extraña nada el oír o el leer. A está influenciado por B. Todos los días lo vemos por ahí. Y otra vez la voz pasiva. Y por supuesto culpabilizar por culpar. Hoy te culpabilizan de todo, pero no te culpan de nada. Y seguro que se os ocurre alguna más. No hay más que escuchar a cualquier político y nos sale alguna de estas. Otro vicio terrible. En base a. Eso es horrendo. Pudiendo decir basado en, de acuerdo con, debido a, sobre la base de, o el jugar un papel. Jugar un papel es hacer papiroflexia, es jugar con los papeles. Los papeles, lo equivalente al rol, eso también viene del inglés, y no tiene sentido en español. Si queremos un equivalente de play a role en inglés o del francés jouer un rôle, nosotros tenemos que buscar otra cosa, porque nosotros no jugamos la guitarra o el piano como hacen los ingleses o los franceses, que play piano o play guitar o jouer la guitarra o jouer le piano. Nosotros, los papeles en español no se juegan. Es mucho mejor tener un papel, desempeñar un papel o representar un papel. He oído en esta universidad autoridades académicas hablar de que debemos adoptar un rol protagónico, lo cual está muy bien, es muy loable, pero sería mejor si hubiéramos dicho tener un papel protagonista, que es mucho más sencillo y se entiende además mucho mejor. Otro vicio, I/O, tomado del and/or, cuando se quiere decir una, otra o ambas. Ejemplos de medidas y o acciones relacionadas con la adaptación en los ecosistemas forestales tropicales. Pero si no hace falta, no hace falta. Si lo que queremos decir es una, otra o ambas, basta con la o. Eso se llama disyunción inclusiva en gramática. Y es uno de los valores de la o como conjunción disyuntiva a diferencia de la i. Y es tan incorrecta en inglés el and/or como en español. Y esto no se suele escribir, pero se dice mucho fuera de la biología y de la ciencia. Utilizar los adjetivos posesivos como pronombres personales. Se confunde de mí por mío. Vamos a ver. Paul va siempre delante mío. Estos van siempre pensando en lo suyo. Y en cambio John, que va el primero, dice, no hay nadie por encima nuestro. El único que lo dice bien es Ringo. Es el único que acierta. Porque lo suyo, ahí sí es posesivo. Pero mío no es posesivo. Delante y encima no son propiedad de nadie. Es delante de mí, encima de nosotros, pero Ringo sí lo dice bien, siempre pensando en lo suyo. Algo tan aparentemente tan sencillo como una lista de nombres. No hay nada en este mundo que merezca una mayúscula más que el nombre propio de alguien. Son los apellidos con D. Ahí os he señalado, en esa lista de nombres tenemos aquí un apellido con D, de la Oca Salgado. El D forma parte del apellido, no del nombre. Y si se cita el nombre entero, hay que ponerlo en minúscula. Por ejemplo, Pío del Río Ortega, científico español, discípulo de don Santiago. Del Río Ortega, si solo se cita el apellido, entonces sí que va con mayúscula. Y en inglés, en cambio, es siempre con minúscula. Esto deberían saberlo los que confeccionan los programas de ordenación alfabética de las listas de alumnos que manejamos a diario, porque no debería aparecer un Río Ortega Pío del, metiendo la partícula del dentro del nombre y intentando alfabetizar por el apellido. Hay que alfabetizar por la D, en este caso. Y esta es la que me ha dado pie para el título de la charla de hoy. Oír y escuchar. Oír es percibir sonidos. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Cuando alguien, un profesor, un orador, que no está seguro si la acústica es buena o si le funciona el micrófono, pregunta, ¿se me escucha ahí atrás? Lo estupendo sería que alguien le contestara, le escuchamos con mucha atención, pero le oímos muy mal. Porque no podemos utilizar el escuchar como sinónimo de oír. En conclusión, ya voy terminando.
Nosotros, como investigadores, también actuamos muchas veces como revisores o árbitros, aunque lo que está de moda es decir referees o reviewers, y sabéis que hay un criterio fundamental de la revisión de una publicación que es la corrección de la lengua inglesa. Lo primero que te piden es que si no eres bueno en inglés, que hagas que tu manuscrito lo lea alguien que sea competente en lengua inglesa. ¿Y por qué no nos aplicamos el cuento? ¿Qué tal si una vez escrito un texto en español, sea un artículo, unos apuntes o un examen, me da igual, le echamos una miradita con espíritu crítico o mejor se lo damos a leer a alguien? Hombre, no el examen, se lo demos a leer a alguien, que va a quedar feo. Porque nosotros, y me refiero a los profesores y a los docentes, tenemos en esto una responsabilidad añadida. Nuestros alumnos absorben como esponjas lo que decimos en las tarimas, o al menos aspiramos a que eso sea así. Y si nosotros no ponemos cuidado en lo que decimos y escribimos, en cómo lo hacemos, y además los despreciamos por aquellos que os decía, es que yo no pongo acentos nunca, o porque esto no es clase de lengua, entonces estamos, lo primero, enseñando mal. Y además estaremos contribuyendo a perpetuar errores y a empobrecer nuestra lengua, que aunque seamos científicos, también es nuestro patrimonio y nuestra responsabilidad. Al preparar un texto, sea unos apuntes para los alumnos o una conferencia como esta, yo recomendaría tener a mano algunos de los manuales de estilo, que son libros que se pusieron de moda hace unos años y ahora que parecen olvidados, pero a mí me gustan mucho dos. Es el manual de estilo del periódico El País, que está magníficamente hecho, y el libro de estilo de la lengua española de la Real Academia Española. A eso se le pueden unir también el manual del español urgente de la Fundeu, de la Fundación del Español Urgente. Cada uno mira lógicamente para su ámbito. El del País mira para el ámbito periodístico y el otro, el de la academia, mira para el ámbito académico y normativo. Pero se complementan muy bien y dan respuesta a la mayoría de los casos y las dudas que nos podamos plantear. Y ya termino. Esa frase es de Lelutier. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y en este caso, el mejor teléfono son los libros. Leed, por cierto, no leer en infinitivo, leed en imperativo. A estos y a otros muchos a vuestro gusto, al que os apetezca. Hay que leer a Cervantes, a Calderón, a Vargas Llosa, a García Márquez, a Lorca, a Machado, a Galdós, a Javier Marías, a Almudena Grandes, a Pérez Reverte, a ver si se nos pega algo. Y ya me callo. Muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. A ver si me lo sé. Muchas gracias, Fernando. Ha sido una clase interesantísima. Dice José Manuel de Miguel en el chat que esta charla debería ser obligada a estudiantes y profesores de la facultad y más allá. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Estamos todos bastante estresados, también te lo tengo que decir, y con mucho miedo a abrir la boca y a coger un lápiz y un papel y a escribir después de tu charla. Pero bueno, vamos a intentar seguir tus indicaciones. El movimiento se demuestra andando. Muy bien. Bueno, quería contaros que tenemos en la sesión de hoy a Jesús Pérez Gil, a nuestro decano saliente. Quería estar con nosotros esta tarde y de hecho voy a dejar que sea él el que empiece con el turno de preguntas. Él va a cerrar la sesión, pero de momento vamos a arrancar con el turno de preguntas y Jesús, empiézalo tú si quieres, adelante. Qué bien, muchas gracias Cristina y muchas gracias Fernando por la charla. Como dice Cristina, según has ido avanzando me he empezado a agobiar porque he visto, quizá digo un 50 o un 60% y probablemente me quedo corto de errores que cometo personalmente. Y estoy seguro que todos pensaremos en la cantidad de cosas que has dicho que debíamos corregir. Bueno, como sabes, en el Departamento de Bioquímica hemos tenido al profesor Municio presente por partida doble. Y eso nos ha influenciado bastante, nos ha influido bastante. Bien, has estado ahí bien, has estado ágil. Nos ha influido bastante en ese prurito de cuidar el lenguaje. Pero es verdad que eso se va relajando con el tiempo. Y entonces yo voy a enlazar mi pregunta con lo último, con lo que has terminado, y es con la responsabilidad que tenemos en la universidad cuando formamos a nuestros estudiantes, no solamente en los conceptos científicos, sino en la manera en la que esos conceptos científicos les va a tocar transmitirlo, cuando luego sean profesores o cuando sean comunicadores o simplemente
trasladen a la sociedad a nivel que se quiera esos conocimientos. Entonces, te quería preguntar cómo ves el papel que nos toca en la universidad en lo que se refiere a velar por este tema, cuánto deberíamos hacer empeño, actividades o ser exigentes en el uso del lenguaje, no solamente en nosotros, que por supuestísimo, como tú muy bien has dicho, sino también un poco en lo que va a tocar a toda la gente que ha pasado por la facultad, después llevarlo pues, a las aulas de los colegios, a los medios de comunicación, a todos sitios. Y ya lo podemos conectar si quieres, y ya te dejo ahí a ver qué te parece, con el tema de redes sociales, que como sabes es un tema que a mí me gusta también bastante, porque creo que refleja una sociedad muy dinámica en sus formas de comunicarse, donde obviamente la corrección en el lenguaje pues casi es la última prioridad, pero donde también nos toca velar para que estos errores, que muchas veces son problemas luego de comunicación, se puedan corregir. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en la universidad para esto? Pues gracias, Jesús. La responsabilidad que tenemos es que nosotros, como profesores universitarios, y yo diría que también como profesores de cualquier otro tipo, tenemos que no solamente transmitir conocimientos, sino que tenemos que formar personas y formar profesionales. Esa es la labor la labor última de la universidad. Lo hacemos a través de la transmisión de conocimientos, pero una parte yo creo que fundamental de la formación integral de un científico es que pueda comunicar su ciencia y que sienta su propia lengua, eso, como propia, y por tanto la cuide, porque va a redundar en beneficio de todos. Eso no significa que seamos inmovilistas ni mucho menos, todo lo contrario. Podemos ser, como he dicho, la lengua evoluciona, es una cosa viva que se va moviendo y que debemos ir aceptando las cosas y que la hacemos todos día a día. Pero nuestro papel es realmente importante en la ciencia. Si nosotros tenemos que transmitir ciencia, divulgar ciencia y enseñar ciencia, entonces tenemos que poner especial cuidado con estas cosas. Y eso es sencillamente eso, un problema de poner cuidado. Si nosotros como profesores al preparar una clase nos hacemos este tipo de preguntitas un poco tontas, ¿cómo se dice? ¿De lección o de lección? Pues podemos llamar, no nos cuesta nada llamarle la atención a los alumnos. De lección, ojo, con una C, que esto no es como acción o reacción. Si llamamos la atención a esto y encima ya nos tomamos la molestia de trufarlo con un ejemplo más o menos llamativo que pueda a los alumnos hacerles una conexión neuronal y que lo enganchen, se van a quedar con ello. Se van a quedar con ello y entonces podrán a su vez transmitirlo. Porque un alumno, como decía, en principio absorbe como una esponja lo que le digas. Si se lo dices mal, no solo le estás haciendo un flaco favor a ese alumno, se lo estás haciendo a las generaciones de personas que vengan después, porque ese alumno va a ser después profesor de instituto, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, somos nosotros los que tenemos que poner un poquito de cuidado, sencillamente. Y el poquito de cuidado, no por obligación, si al final esto es muy divertido. Usted puede hacer idea de lo que me he divertido yo montando esta conferencia y encontrándome con que ribosoma viene del inglés, del Rockefeller Institute of Biology. Se lo cuentas a los alumnos esto en clase y no se les olvida nunca. Sí, es verdad. En la vida. Y lo mismo cualquier otro truquito de estos y les puedes hacer un verdadero favor, que luego te lo van a agradecer cuando tengan ellos que escribir algo y no tenga que venir un revisor detrás. ¿Cuántos nos quejamos nosotros cuando corregimos exámenes de que, jolín, es que cuesta ver cuando pones una pregunta de desarrollo que no sea una pregunta de test? ¿Cuánto nos cuesta que un alumno siga el hilo de un razonamiento a base de frases? Pues es un triunfo. Y eso es porque leemos poco. Leemos poco, por eso he insistido en que hay que leer. Y no solo papers. Gracias, Fernando. Gracias. Tenemos, Fernando, un consultorio. Yo lo llamaría consultorio porque, en fin, te pregunta bastante gente por términos muy concretos. Empiezo, te voy a leer unos cuantos. Estos van a pillar, ¿eh? Estos van a pillar.
Vamos a ver si Venga, te dime. pillan o no te pillan. Mario César Benito empieza preguntándote si deberíamos llamar a la enzima necesaria para iniciar la replicación, la que sintetiza el cebador, cebadorasa o primerasa. Jolín, César, qué cosas de... Bueno, ya sabes dónde estás, sabes dónde vive, puedes ir a por él. Sí, sí, claro que sí que puede ir a por él. Claro que sí que puede ir a por él. Hombre, lo lógico, si utilizas cebador, utiliza cebadorasa. Pero si utilizas primer, entonces utiliza primerasa. Pero entonces no deberías hablar de primer, deberías hablar de primer. Muy bien. Es muy importante ser consistente con estas cosas. Si tú les has enseñado que existe una cosa que se llama cebador, entonces es la cebadorasa la que rompe el cebador y es una construcción perfectamente lógica. Otra cosa es que tenga éxito o no tenga éxito y la gente se la crea o no se la crea. Pero desde luego, si tú empiezas a utilizarla y a enseñarla, estás echando amiguitas y eso acaba funcionando. Muy bien. Otra que también sabes dónde vive, puedes ir a buscarla si no te sabes la respuesta. María José Feito te pregunta Anda. qué es más correcto, si internación o internalización. Internación debería proceder de internar, es decir, de internarse en un pasadizo proceloso o algo así. Pero, ¿me has dicho internación o...? Internación o internalización. Internalización es convertir algo en interno. Es un aspecto ligeramente distinto. Internalización es convertir algo que es externo en interno. Internación es meter algo dentro de otro sitio. No estoy cuestionando en absoluto que esas palabras existan de verdad. No se me ha ocurrido buscarlas en el diccionario. Es más, hay muchos términos científicos que nosotros podemos utilizar que no tienen por qué estar en un diccionario normativo de lengua general, porque nosotros no utilizamos para nuestro oficio la lengua general. Eso no es un índice de nada, el que esté en el diccionario no esté. Nos importa aquí la corrección en la formación de los términos. Si vamos a la etimología, que es lo que yo acabo de hacer así a bote pronto, pues nos puede dar una idea de qué sería lo correcto en cada caso. Muy bien, a este lo tienes todavía más cerca si quieres pedirle cuentas. Es José Manuel. Bueno, Dice que me lo va a mismo que oír. sucede con patología pasa con metodología. Dice que si en el apartado correspondiente de un trabajo debería ponerse método en lugar de metodología. Pues sí, claro que sí, José Manuel, tienes toda la razón. Pasa lo mismo que con patología y con enfermedad. Metodología es el estudio de los métodos y lo que se ha seguido ahí es otra cosa, son métodos. No hace falta utilizar metodologías. Y un asistente que no se identifica, anónimo, te pregunta cuál es la traducción correcta del núcleo hipotalámico denominado en inglés arcuate nucleus. ¿Núcleo arcuato, arqueado o de otra forma? Vamos a ver, arcuato es una forma latina. Como nomenclatura anatómica, la nomenclatura anatómica que en medicina está muy bien establecida es una nomenclatura absolutamente latina, es como los nombres científicos de los animales y de las plantas. Y en ese sentido, si utilizamos una nomenclatura latina, debería ser arcuato, pero entonces deberías utilizar nucleus arcuatus. Si lo castellanizas, entonces es el núcleo arqueado, sin mayor historia. Bueno, estoy repasando el chat, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, quiero darte las gracias, Fernando, por la clase estupendísima que nos has dado. Quiero darte las gracias especialmente por cerrar el ciclo. Como he dicho al principio, esta sesión era muy especial para nosotros y nos hace mucha ilusión que la cierres tú. Así que muchas gracias. Gracias infinitas con nosotros por Muchísimas acompañarnos. gracias a vosotros. Por cierto, discúlpame el inciso, es que acabo de ver en la pantalla una nota de Carlos Tomás López de Pablo que me dice que predador y depredador están admitidos por la academia. Vamos a ver, la academia no es el oráculo de Delfos, ni mucho menos. Entonces, yo que he estado 20 años allí metido, sé muy bien cómo a veces se aceptan las cosas. Se sigue mucho lo que se llama el criterio de uso. Y entonces se dice, si la gente lo usa mucho, entonces lo metemos en el diccionario, porque nosotros lo que tenemos que hacer es registrar el uso.
Bueno, pues si fuera así, diríamos me se escucha, porque lo dice mucha gente, pero no se trata de eso, se trata de hacer más o menos lo correcto, que para eso tenemos una gramática y unas reglas gramaticales. No existe depredador, no existe predador, eso es una traducción, un calco que no es correcto, teniendo una palabra española que es depredador, que viene del verbo depredar. Así es que el hecho de que lo admita la academia, a veces tengo que tirarle piedras a la academia, a pesar de que la quiero mucho. Muy bien, pues nada, lo dicho. ¿Puedo hacer otra pregunta? Por supuesto, adelante. Fernando, te quería preguntar, y también viene bien lo que acabas de decir, ¿cuánto la Real Academia sigue velando por el buen uso del castellano en la ciencia? Quiero decir, parece, y aquí lo estás viendo en los comentarios, parece que no sobran acciones de recuerdo o materiales y su difusión que recuerden el uso adecuado del español cuando hablamos de ciencia o cuando divulgamos y comunicamos. ¿Sabes si la Real Academia está impulsando actividades de este tipo o realmente impulsa la conexión del lenguaje con la difusión de la ciencia y de la investigación? Tengo que decir que muy a mi pesar, no mucho. Ten en cuenta también que hay otras academias, como la Academia de Ciencias, que sí lo hace precisamente porque Ángel Martín Municio fue presidente de esa academia durante muchos años. Él era académico de las dos. Y la Academia Nacional de Medicina, que ha publicado un magnífico diccionario muy completo en el que se recogen una enorme cantidad de términos biológicos, tiene más términos que palabras tiene el diccionario de la lengua española de la Real Academia. O sea que ahí se pueden encontrar muchas cosas. Eso no significa que la academia, la RAE, la Real Academia Española, no ponga de vez en cuando interés en estas cosas. Se preocupa más por la lengua general, pero hay académicos científicos. Ya ahí hemos tenido los ejemplos de Rafael Alvarado y de Ángel Martín Municio. Ahora está José Manuel Sánchez Ron, que es el vicedirector de la academia. Estuvo Margarita Salas, que por cierto impulsó una enorme cantidad de vocabulario bioquímico y de biología molecular. Trabajamos mucho juntos. Y estaba también Antonio Colino. Ahí ha habido grandes académicos científicos, el propio Pedro Laín Entralgo, ya en tiempos, pues no te digo ya, Colmeiro y gente así. O sea que hay una cierta preocupación, pero siempre es procedente de académicos que vienen del mundo de la ciencia, no porque tenga algo orgánico, institucional dedicado al vocabulario científico. Una aspiración que tenemos muchos de los que nos reunimos, nos llamamos terminólogos, porque utilizamos terminología o términos, que es vocabulario de especialidad, para entendernos. Y una de las grandes aspiraciones que teníamos y que seguimos teniendo es que este tipo de asuntos tendrían que configurar de alguna manera una asignatura, aunque fuera optativa, en los currículos de los grados y de los posgrados de las carreras de ciencias. Porque ayudaría mucho, porque sería un complemento formativo estupendo para los alumnos y para los estudiantes. Lo mismo que en tiempos teníamos una asignatura de dibujo en la carrera, porque venía muy bien saber dibujar, bueno, pues también estaría muy bien disponer de una asignatura, aunque fuera optativa, sobre terminología, sobre lenguaje científico, sobre formantes, sobre correcciones, sobre unidades de medida, sobre todas estas cosas que hemos ido tratando. Y es una vieja aspiración que tenemos los terminólogos. Y probablemente debería ser más que optativa en la vía de transición hacia la enseñanza, por ejemplo, en la enseñanza primaria y secundaria, o sea, para los profesionales que se tienen que dedicar a eso. Por ejemplo, sería ideal. Muy bien. Bueno, lo he dicho, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido un lujazo tenerte aquí otra vez. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, a vuestra disposición para lo que queráis. Ha sido un honor. Aparte de que no sé si se ha notado, pero esto me encanta. Se ha notado. Sí.
Bueno, pues si me lo permitís, antes de cerrar la sesión de hoy, quería dedicar nada, un par de minutos a hacer balance de lo que ha supuesto esta aventura, a la que bautizamos en su día como la biología en los medios, de la que nos despedimos hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues la biología en los medios. Comenzamos con esta aventura hace 4 años, en el 2018, cuando Jesús tomó las riendas del equipo de gobierno de la facultad, convencidos de que bueno, la investigación es uno de los pilares fundamentales de la formación de nuestros estudiantes y de nuestra actividad profesional. Con esto en la cabeza decidimos intentar fomentar una de esas patas que sostiene a ese pilar, que es la divulgación científica. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande todos nosotros en fomentar este tipo de actividades. Y con esta idea en la cabeza lanzamos el ciclo La biología en los medios, que como sabéis pretendía ser un altavoz a esas noticias que tienen mucho impacto en los medios de comunicación no especializados, en los telediarios, en la radio, en la prensa, a las que se dedica muy poco tiempo o muy poco espacio por las limitaciones que tienen estos medios. Hemos hablado de un montón de cosas en estos años. Empezamos con un formato presencial en nuestro salón de actos y en 2020, en marzo de 2020, el mundo se paró. Nos encerramos en nuestras casas y esto nos pareció un problema muy grande para este ciclo de conferencias, entre muchas otras actividades que tuvimos que parar, por supuesto. Decidimos, sin embargo, interpretar esto no como un problema, sino como una oportunidad. Nos dimos la mano con los compañeros de la Fundación General de la UCM y decidimos cambiarle el formato al ciclo, ponerlo en marcha de nuevo en septiembre del año 2020. Y en estos 2 años hemos compartido con ellos 38 sesiones de este ciclo y de otras actividades, las presentaciones, por ejemplo, de los investigadores jóvenes que se han ido incorporando a nuestra facultad. 38 sesiones, como os digo, a las que se han registrado casi 5.000 personas para asistir en directo y cuyos vídeos posteriores han tenido casi 500.000 de visualizaciones. Ni en nuestros mejores sueños habíamos pensado que podíamos llegar a tener tantísimo impacto. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos y quiero aprovechar para dar las gracias al personal de la Fundación. Normalmente no los veis, están detrás de la pantalla. Hoy está Ana con nosotros, la tenéis en la diapositiva, en la parte superior derecha. Muchísimas gracias, Ana. Pero quiero dar las gracias a todo el equipo, a Miriam, a Eduardo, a Ana, a Mario, a David, a Alejandro, a Jorge, a Ida, porque el éxito de este ciclo en parte es vuestro también. Nosotros no hubiéramos llegado tan lejos como hemos llegado sin vuestra colaboración. Igual la gente no lo sabe, pero vosotros no os encargáis solamente de la retransmisión, os encargáis de producir todo el material de difusión de las actividades, de hacer la propia difusión. Vosotros llegáis mucho más lejos de lo que llegamos nosotros, del registro de los asistentes, de la emisión de certificados, de la edición de las charlas. En fin, que tenéis mucho trabajo y quiero agradeceroslo porque de verdad estoy convencida de que este ciclo no hubiera tenido tanto éxito si no hubiéramos ido de vuestra mano. Gracias infinitas, porque es que además es un gusto enorme trabajar con vosotros, es un gustazo. Quiero dar las gracias también, por supuesto, al Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, que nos ha estado patrocinando este último año, y al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que es quien ha llevado la carga económica fundamental de esta actividad. Y quiero dar las gracias también, y a ver si consigo terminar. Quiero dar las gracias también a este grupo de personas. Bueno, lo que veis normalmente es mi cara, pero yo soy una pieza muy pequeñita de un engranaje mucho más grande, que es este que veis aquí. Perdonad, a ver si consigo terminar. Quería nombraros a todos y cada uno de vosotros, pero creo que no soy capaz, así que voy a dejar la diapo un segundo para que la gente os vea. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Jesús. No puedo hablar. Solo quiero decirte que ha sido un honor
para mí estar a tu lado estos 4 años. Muchas gracias, de verdad. Y ahora ya sí que te dejo que cierres porque yo no puedo seguir hablando. Muchas gracias a todos, un abrazo enorme a todos los que nos habéis seguido. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Vaya papeleta que me dejas. Muchas gracias por tus amables palabras. Yo te pedí que me dejaras cerrar la sesión hoy porque quería hacer algo más que me imaginaba que tú no ibas a hacer, esencialmente darte las gracias. Y creo que te debo dar las gracias no solamente en nombre de nuestro equipo, sino en nombre de toda la facultad. Creo que has hecho un trabajo fantástico y lo que toca aquí, que es el desarrollo de esta actividad de la biología de los medios, creo que ha sido un ejemplo magnífico de cuánto más allá podemos ir en las actividades que planeamos en la facultad, más allá de nuestras clases, más allá de nuestra investigación. Esto realmente tiene una trascendencia y una influencia en la sociedad que creo que es tremendamente importante y a la que no debemos retraernos. Me parece que este ciclo ha permitido trasladar a la sociedad la importancia de la biología, la conexión de la biología con muchísimos problemas. Creo que eso entra dentro del ámbito de las responsabilidades que tenemos aquí, de las responsabilidades que debemos trasladar a nuestros estudiantes. Lo hemos dicho hoy en la discusión un par de veces. Nuestros estudiantes son los que van a llevar realmente la biología a la sociedad cuando ahora vayan a dar clase, vayan a comunicar, vayan a trabajar como biólogos en cualquier otro ámbito. Igual que el lenguaje, también van a llevar la esencia de la biología y esa responsabilidad nos toca con ellos primero y a través de ellos con la sociedad. También quería resaltar, me parece que esto es muy importante, la conexión internacional que ha tenido este ciclo. En estas conexiones hemos tenido muchísima gente conectada desde otros países muy lejanos, en muchos casos, en Hispanoamérica, y esto refleja también la gran capacidad de comunicación que desde la facultad podemos abordar para transferir la biología y conseguir una conexión con todos estos países, que es una conexión que está, en primer lugar, precisamente sustentada en el idioma, y aquí hemos hablado precisamente del uso del español. Esto es único absolutamente, y creo que esto también debe ayudar a unir a estos países, a dar salidas a toda la cantidad de jóvenes y todo el talento que hay en todos estos países, y a través de este canal de comunicación y a través de lo que podamos hacer desde la facultad, creo que esto es algo único. Y la prueba es que ha servido como ejemplo. Otras facultades han iniciado ciclos parecidos a raíz del éxito que ha tenido este ciclo, así que yo creo que el trabajo hecho es un trabajo realmente que tiene y va a tener su trascendencia. Y desde ese punto de vista, desde luego, me gustaría y desde aquí quería hacer explícito el agradecimiento, Cristina, por este trabajo que has hecho, que se refleja en esto y en otras muchas cosas, pero desde luego este ciclo, que es el que hoy cerramos, es una cosa que yo creo que ha funcionado muy bien y que entiendo que continuará de una forma u otra, y abre puertas que no se van a cerrar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que todos debemos sentirnos muy felices de que esto haya funcionado. Y como has dicho, lo que fue un problema enorme, la pandemia, para este tipo de actividades en concreto, creo que sí, efectivamente, nos ha ayudado a plantear que hay muchas otras maneras de conectar, comunicar, influir y ayudar a la sociedad a través de la biología, y esto trasciende mucho más que los muros de esta facultad. Y desde luego las herramientas telemáticas que gracias a o por culpa de la pandemia hemos tenido que implementar, pues ahora creo que son nuestras mejores aliadas para seguir haciendo esto y muchísimas más cosas. Así que muchas gracias a todos. Doy por cerrado el ciclo. Terminamos en 2 o 3 días con nuestra actividad en el decanato, y desde luego a partir de la semana que viene estamos aquí ayudando, empujando y contribuyendo en todo lo que podamos para que otra gente tome el relevo y sigamos haciendo lo mejor que sabemos hacer desde la Facultad de Biología. Así que muchísimas gracias a todos. Damos por cerrada la charla de hoy. Muchas gracias.